Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Hoy es una tarde especial porque estamos celebrando, mejor dicho, dos efemérides muy importantes. En primer lugar, tal y como están viendo ustedes en pantalla, el centenario del nacimiento del maestro leonés Odón Alonso. Y segundo, el 85 aniversario del estreno del concierto de Aranjuez. Y para ello hemos invitado, y ha tenido a bien aceptar nuestra invitación, al doctor don Fernando Pérez Ruano, que es formado en el Real Conservatorio Superior de Música en las Universidades Autónoma y Carlos III de Madrid, y también en la Universidad degli Studi di Roma y en la Universidad Salesiana de Polonia. Doctor en Humanidades, en Historia Contemporánea, con mención Doctor Europeos por la Universidad Carlos III de Madrid. También es doctor en Musicología, con mención cum laude. Además, es compositor. Tenemos una personalidad completa en el mundo de la música, no solamente en el mundo de la musicología, sino también en el mundo de la composición, que son dos trayectorias completamente diferentes, diversas y ambas muy difíciles. En su bibliografía, que tiene exactamente, creo que son 12 volúmenes ya publicados, se ha dedicado especialmente en su primera tesis hace años ya, la música en la transición en la Universidad Carlos III, luego su primer libro, no su primer libro, sino con respecto al maestro Don Alonso, fue Conversaciones con el maestro Don Alonso, pero luego publicó una segunda tesis de la Universidad Autónoma, que fue El maestro Don Alonso y la música de su tiempo. Otra obra, que era El maestro Don Alonso en el recuerdo, que reciente en el 2020, y en septiembre de 2025, hace muy poquito, Odón Alonso y la Orquesta Nacional Otoño Musical Soriano. Es decir, creo que conoce a la perfección la figura de nuestro querido maestro director de orquesta, Odón Alonso. Asimismo, también tiene publicada la obra Joaquín Rodrigo y el comienzo del éxito, que tienen ustedes aquí presente, pero su campo de estudio abarca muchos más ámbitos. Por ejemplo, música religiosa, música en la iglesia, las conversaciones con el maestro Enrique García Asensio, que como ustedes recordarán también ha estado sentado en este estrado, la música como cultura y la cultura de la música, también en el septiembre del 2019. Como verán, su campo de estudio es bastante amplio y, sobre todo, yo no quiero entretenerme más, quiero darle la palabra porque tenemos el honor de que haya aceptado nuestra invitación y que esté aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, el honor es mío. Y mis primeras palabras, pues permítanme que sean de agradecimiento hacia Almudena y hacia la Junta Directiva de esta Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País por la invitación. Es la segunda vez que tengo el honor de sentarme en este estrado y dirigirme a ustedes. La primera fue en la primavera del 2016, con motivo de una conferencia que fui invitado a pronunciar en este espacio, en esta sala, y que tuvo por título Un nuevo Cervantes por descubrir. Recordemos que ese 2016 se estaba celebrando a bombo y platillo el 400 aniversario del fallecimiento de don Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, de la Galatea, de las novelas ejemplares y de otras tantas y tantas primeras obras literarias de nuestro patrimonio cultural. Fue un momento muy entrañable para mí aquella intervención aquí en esta sala, y con el mismo espíritu, con las mismas ganas y con la misma inquietud vengo hoy a hablarles de dos efemérides, como bien ha dicho mi colega profesional, la doctora Almudena Rivas, del centenario del maestro Don Alonso, figura de la música española a la que le he dedicado buena atención y buena parte de mi hacer y de mi investigación musicológica, y el 85 aniversario del estreno del concierto de Aranjuez, que no hemos coincidido en fecha casi que por casualidad, porque como luego diré con mayor detalle, el concierto fue estrenado en Barcelona el 9 de noviembre de 1940, con lo cual, por
por 2 días, no hemos coincidido con ese 85 aniversario en fecha concreta. Son 2 figuras de la música realmente importantes, realmente destacables, del maestro Joaquín Rodrigo, lógicamente, tanto como por ser compositor, por tener la universal obra del concierto Aranjuez, entre otras, tiene un catálogo muy importante, como luego veremos un poco más adelante. Digamos que es algo como, es alguien que suena y que suena con bastante cotidianidad. De hecho, para orgullo de todos los que amamos la música en general y la música española en particular y la de Rodrigo especialmente, como bien dice su hija Cecilia, todos los días del año en algún rincón del mundo suena música de Joaquín Rodrigo, y es verdad. Si uno coge, revisa su página web, ve los próximos conciertos con las primerísimas figuras como intérpretes solistas de guitarra, o con las primerísimas batutas de mundiales, o con las primerísimas orquestas del mundo, y prácticamente todos los días del año en algún rincón del mundo suena música de Joaquín Rodrigo. De hecho, voy a darles un dato extraído de la Sociedad General de Autores, que, como saben ustedes, es la entidad de gestión de derechos de autor más importante y más longeva de nuestro país. El ranking de la música española que se interpreta fuera de nuestras fronteras está encabezado por Las noches en los jardines de España de Manuel de Falla y por el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Son músicas que se escuchan prácticamente a diario. Dentro quizás no, porque la actividad sinfónica española no da para tanto, pero sí fuera casi en todo el mundo. Bueno, yo, después de este preámbulo de agradecimientos a Almudena, a la Junta Directiva y, por supuesto, a ustedes por haber decidido dedicar la tarde de este lunes a venir a escuchar estas palabras mías que solamente pretenden poner un poco en valor estas 2 grandes figuras de la música española, pues voy a comenzar de alguna manera con unos resumen biográfico de los 2 protagonistas, y después hablaré del concierto de Aranjuez, obra en la que se homenajea. Odón Alonso Ordás fue un director de orquesta señero. Se puede decir que en la segunda mitad del pasado siglo XX hubo 3 figuras importantes en el ámbito de la dirección de orquesta, sin demérito de otros. Pero esas 3 figuras fueron los maestros Rafael Frípez de Burgos, como saben ustedes, director titular de la Orquesta Nacional de España durante muchos años; el maestro Enrique García Asensio, que creo que ha estado recientemente en esta sala; y el maestro Odón Alonso. El maestro Enrique García Asensio y el maestro Odón Alonso compartieron titularidad al frente de la Orquesta de la Radio y Televisión Española desde 1968 hasta 1984. El primero, García Asensio, había aprobado las oposiciones al efecto en 1965, junto con el maestro Antoni Ros Marvà. Pero la creación de la Orquesta Ciudad de Barcelona, en Barcelona, hizo que el maestro Ros Marvà fuera solicitado para ponerse al frente de esa recién creada orquesta. Él accedió, la plaza quedó vacante, el Ministerio de Información y Turismo, que era entonces quien llevaba la Orquesta de la Radio y Televisión Española, convocó un concurso de méritos, y de los más de 30 candidatos que se presentaron a ese concurso de méritos, con mucha diferencia, el maestro Odón Alonso fue el que mayor palmarés artístico tenía para ocupar esa dirección titular de la Orquesta de la Radio y Televisión Española, como así fue, y fue nombrado el 1 de julio de 1968 y estuvo hasta final de la temporada 83-84, hasta junio del 84, compartiendo dirección titular con el maestro García Asensio, como ya he comentado antes. Pero vayamos un poco a esos orígenes del maestro Odón Alonso y de dónde le viene, por así decirlo, esa afición musical o esa inquietud musical. Hay que tener en cuenta que el maestro Odón Alonso era hijo de otro gran músico y gran director leonés, que era el maestro Odón Alonso González.
y que el padre de don Alonso González, que había nacido el 7 de enero de 1900, también había sido un excelente aficionado a la música y que en boca de el maestro Alonso González tocaba muy bien la guitarra. Como muchas veces se le preguntaba en entrevistas al maestro don Alonso Ordaz, él no tiene conciencia de cuándo empieza a sentir una afición determinada por la música, puesto que la música habitaba diariamente en la casa. ¿Por qué? Porque el padre había estudiado inicialmente flauta en la banda de música de La Bañeza, pero de manera autodidacta, y después les contaré algunos detalles para ver el grado de profesionalidad que había adquirido este señor con un aprendizaje autodidacta, le había llevado a aprender a tocar el piano, el violín, el cello y el saxofón. Y la anécdota es muy sencilla. Un alumno suyo, primo de don Alonso, es decir, no sé si por parte de padre o por parte de madre, fue premio Sarasate, siendo alumno del maestro Alonso González. Y el grado de profesionalidad que había adquirido este señor con ese aprendizaje autodidacta en el ámbito del piano le hizo ser profesor de piano en el Conservatorio Provincial de León, que se crea en 1954. Bien, dicho esto, vayamos un poco a el origen de este gran maestro que es el maestro don Alonso Ordaz. Nace el 28 de febrero de 1925 en La Bañeza, León. Sus primeros años discurren como un niño cualquiera, con un acontecimiento espectacular cuando llega a su casa su primer piano cuando él tiene 5 años, es decir, en 1930. En 1933 su padre se traslada a León por razones profesionales. Él se había hecho cargo del obrador de confitería que había creado su padre Emilio, pero es solicitado en León para ocupar determinados cargos profesionales dentro del ámbito de la música y se traslada a León con su mujer, con Odón y con el hermano Emilio. Crea, nada más llegar a León, crea una rondalla, crea un coro, se hace cargo del Orfeón Leonés, que después pasará a denominarse Orfeón Leonés de Educación y Descanso. Hay un paréntesis importante que es el que supone la guerra civil. Y después el padre de don Alonso, el que nos ocupa, el maestro Alonso González, crea por petición del ayuntamiento la Banda Municipal de Música de León. Y es el profesor, digamos, principal profesor, en este caso particular, de don Alonso Ordaz. Don Alonso comienza a oficializar sus estudios musicales como alumno libre en el Conservatorio madrileño en el curso 1940-41 y se irá examinando de diferentes asignaturas, de diferentes cursos de piano, etcétera, etcétera, hasta terminar la carrera en junio de 1949. La termina brillantemente, no solamente con habiendo obtenido toda la carrera con sobresaliente, sino que además adquiere el premio de honor y el premio del conservatorio en piano y el premio de honor y el premio del conservatorio en música de cámara. A partir de ahí, su etapa formativa ya se ha terminado y empieza la etapa profesional. El primer concierto como concertista de piano le da en diciembre de 1950 en su ciudad, en León, en el Cinema Azul de León, con un recital de piano. Después, en el año 52, da su segundo recital de piano. Ese año 52 interviene en varios conciertos como solista y como intérprete solista, interpretando recitales, y también como solista, interpretando el concierto en re menor de Mozart con la Orquesta de Valladolid y con otras orquestas de la provincia. Y es nombrado en 1950 director del Coro de Radio Nacional. La década de los 50 es una década en la que el maestro es un poco polifacético, pero porque la profesión de músico en ese decenio y en esa época obligaba a realizar diferentes actividades dentro del campo profesional de la música para poder sobrevivir. De los conciertos prácticamente no vivía nadie.
Entonces escribe guiones radiofónicos, hace críticas al concierto, hace notas al programa, compone música para 6 películas, da recitales y empieza a dirigir en 1953. Y a partir de ese momento su principal actividad profesional será la de director de orquesta. Había empezado en el año 50 como director de coros, sigue dirigiendo coros, pero a partir de 1953 su principal campo directoral es el de las orquestas. Empieza a mostrar sus más genuinas señas de identidad. Es su gusto por la música española, su gusto por las músicas de infrecuente interpretación, su gusto por las músicas de gran formato sinfónico coral y sobre todo su gusto por las músicas de nueva creación, de la de los compositores que, como él dice, estudiaron conmigo y son de mi generación, por la música contemporánea. En 1957 nombrado director musical del Teatro de la Zarzuela, que entonces era de la Sociedad General de Autores, antes de que se remodelara y pasara a ser del Ministerio. En 1957 obtiene su primer galardón importante, el Premio Ondas, y desde 1955 empieza a tener primeras intervenciones internacionales al frente de diferentes orquestas europeas y de la Orquesta Centroamericana en Venezuela. La década de los 60 empieza con un nombramiento muy importante dentro del momento, y es que es nombrado director titular de la Orquesta Filarmónica de Madrid. La Orquesta Filarmónica y la Orquesta Sinfónica habían sido creadas respectivamente en 1905 y 1915, y al frente de ella habían estado las figuras más representativas, más importantes de la dirección musical y de la dirección orquestal española: Pérez Casas, Bartolomé Pérez Casas, Arrambari, etcétera, etcétera. De manera que a estar al frente de esa formación, que era una formación privada, que tenía una pequeña subvención del Ayuntamiento de Madrid y poco más, y que se sustentaba, como tantas y tantas otras pequeñas formaciones de la época, con la, digamos, cuota de los socios que formaban esa asociación, empieza ya a mostrar un palmarés importante desde el punto de vista artístico, dirigiendo conciertos y sobre todo haciendo programaciones que se salen del estereotipo de la época. Tengamos en cuenta que siempre hay que contextualizar esto, y es que en esa década de los años 60 la única orquesta estatal que existe es la Orquesta Nacional, que había sido creada en 1937, suspendida por el conflicto bélico español, recreada en 1940 de una forma un poco raruna, vamos a decirlo así, y creada definitivamente en 1942. El resto eran orquestas municipales, como la Orquesta Municipal de Bilbao, la Orquesta Municipal de Valencia, o sociedades filarmónicas, como la que estoy comentando, o la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, la Sociedad Filarmónica de Tenerife, la Sociedad Filarmónica de Málaga, etcétera, etcétera. Sustentaban pequeñas agrupaciones musicales que daban conciertos cuando buenamente podían. La mayoría de ellas no tenían infraestructura ni posibilidades de ofrecer un programa, una programación anual de 6, de 8, de 12, de X conciertos, pero bueno, ahí tenían una actividad sinfónica, de la cual, bueno, pues buena parte de nuestra historia sinfónica se fundamenta en esas pequeñas formaciones orquestales y en esas agrupaciones filarmónicas. Había dirigido desde 1956 a la Orquesta Nacional. Como todos ustedes saben, en 1958 fallece el maestro Argenta, que era el director titular de la Orquesta Nacional, y durante 5 años pues hay un baile de directores nacionales, internacionales, que pasan por el podio de esa Orquesta Nacional buscando el más idóneo para ocupar la titularidad de esa orquesta. Finalmente, como todos ustedes saben, fue el maestro Felipe de Burgos quien se designó como director titular y estuvo un buen tiempo. El maestro Don Alonso sigue su camino. En 1965 se crea la Orquesta de la Radiotelevisión Española, la crea don Manuel Fraga Iribarner, que en ese momento es el ministro de Información y Turismo, y sacan unas oposiciones no solamente para entrar como músico
en la orquesta, sino para ocupar el cargo de director titular por 2 años, 2 directores. Y además se contrata a una primera figura de la dirección orquestal del momento, que en este caso el contrato recayó en el maestro de origen ucraniano Igor Markevich. Como ya les he dicho antes, el maestro durante ese tiempo, las oposiciones, él no se presenta. Él considera que tiene méritos suficientes y que su postulado profesional no contempla el que un artista tenga que hacer una oposición para dirigir por 2 años un conjunto sinfónico, cuando él ya lleva más de 10 años dirigiendo conjuntos sinfónicos nacionales e internacionales. No se presenta. Las plazas a esas a esa convocatoria de director titular las obtienen el maestro García Asensio y el maestro Ros Marbà, y como consecuencia de la marcha del maestro Ros Marbà a Barcelona, como les he dicho antes, es cuando el Ministerio saca esta convocatoria, un concurso de méritos en el que O'Donnell Alonso, pues evidentemente es el director de orquesta que más méritos atesora y que tiene un palmarés artístico más importante. A estas alturas, en 1968, el maestro O'Donnell Alonso ha compuesto para 5 películas, ha grabado ya numerosos discos, entre ellos algunos con música de Joaquín Rodrigo. Ha seguido, como le digo, en una actividad profesional bastante plural en el ámbito de la creación musical para discos de poesía española que se grababan con las primeras figuras del mundo actoral del momento, como Fernando Ferán Gómez, etcétera, y él ponía música de ambiente, componía él música de ambiente para esos discos, grababa música de cualquier compositor para los discográficas de la época, Columbia, Record, etcétera, Philips, y su principal acción es la acción directoral. Al frente de la Orquesta de la Radiotelevisión Española, digamos que desarrolló su palmarés artístico más importante y con el que mejor pudo, según testimonio propio, mejor pudo trabajar él mismo, porque él siempre tenía el postulado de hacer mucha música con una sola orquesta ante otros, digamos, pensamientos que existían y que quizás hoy también existen, de hacer poca música con muchas orquestas. De ahí su palmarés en el cómputo de su vida. Hizo más de 100 estrenos absolutos, más de concretamente 68 estrenos en España, y sobre todo, además de renovar los repertorios habituales que se interpretaban en esa época por las orquestas españolas, trajo mucha música que por primera vez se escuchaba en España, como por ejemplo los Carmina Burana de Carl Orff, como por ejemplo La Pasión según San Mateo, o como grandes obras sinfónicas corales, hasta un total de 33 obras de grandes obras sinfónico-corales, como ya les digo, algunas como estreno en España. Obras que por otra parte, solo pueden hacerse con orquestas estatales, porque llevan un aparato instrumental y vocal que a veces superan los 300 miembros. Y claro, un Judas Macabeo o un oratorio de estas características, con una orquesta sobredimensionada y con un coro más solistas, 250, 270, 300 miembros, no hay institución que soporte la producción, económicamente hablando, la producción de un concierto de esas características. No obstante, él siempre se las apañó, fuera como fuere, para llevar a los atriles de las orquestas las composiciones de nueva creación y sobre todo las composiciones de infrecuente interpretación, siendo muy proclive a estas grandes obras sinfónico-corales. Durante 2 años, 1984-1986, digamos que desarrolla una actividad freelance, ¿no?, como diríamos ahora, dirigiendo tanto dentro como fuera de España a toda aquella orquesta que le solicitan. Y en 1986 marcha a Puerto Rico, donde había intervenido en numerosas ocasiones anteriormente para hacerse cargo de la dirección titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y del Festival Casals. Y ahí, previamente había participado
con diferentes agrupaciones instrumentales en los festivales más importantes de España, como el Festival de Santander, el Festival de Música y Danza de Granada, la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Semana del Corpus Lucense, la decena de Semana de Sevilla. Es decir, en esos años 60 y principios de los años 70 surgen en España, por supuesto los festivales de España, surgen en España un número considerable de festivales que empiezan a crear un cierto ambiente musical de carácter sinfónico en nuestro país. Al frente del Festival Casals adquiere una, experiencia extraordinaria como gestor y como director de ese Festival Casals, y cuando vuelve en 1992 de Puerto Rico, en donde también se interesó por las músicas de la nueva creación de los compositores puertorriqueños y también llevó grandes obras sinfónico-corales a los atriles de aquella orquesta, crea el Otoño Musical Soriano en 1993 y es nombrado director titular de la recién creada Orquesta Ciudad de Málaga, en Málaga. Y ahí empieza, esa etapa, ese recorrido final de su carrera artística, que culmina en el año 2000, por razones de salud. Después, el último concierto que realmente dirige, y yo creo que es un compromiso familiar más que un compromiso profesional, es un concierto que dirige en León, en el que su sobrino, o don Alonso Matoso, que es hijo de su hermano Emilio, toca junto con su mujer, que también es pianista, el concierto número 10 para 2 pianos de Mozart. Y ahí, que cuelga la batuta. Pero hasta el último momento, una de sus principales características, y lo pone de manifiesto estrenando Al son que tocan, una obra de Luis de Pablo, en septiembre del año 2000. Es encargo del Festival Otoño Musical Soriano. Ese palmarés, esa inquietud por las nuevas músicas, desde el año 2000 que cuelga la batuta, con la excepción que les acabo de contar del año 2003 y de ese concierto, que creo que es un compromiso más familiar que un compromiso profesional, por la figura de su sobrino y de la mujer de su sobrino como intérpretes de piano, hasta en ese ámbito desde 1950, que comienza dirigiendo los coros de Radio Nacional de España, hasta ese 2003 que culmina su actividad directoral. Ha estrenado más de 100 obras como estrenos absolutos, 68 estrenos en España e innumerables primeras audiciones con esta orquesta, innumerables primeras audiciones en España, primeras audiciones en Madrid, primeras audiciones con esta o con aquella orquesta. Más de 65 discos grabados para diferentes sellos discográficos, entre ellos el famoso Deutsche Grammophon, Philips y EMI, como principales sellos discográficos que se han dedicado siempre con una especial atención a la música de concierto, y un palmarés envidiable. 1.218 conciertos tengo contabilizados, 8 fueron como intérprete de piano y el resto, los 1.210, como director de orquesta. Yo creo que en honor a esta brillante carrera directoral vamos a tener la primera intervención de mi colega Almudena, y que ella misma presente qué es lo que va a interpretar. Voy a interpretar dos piezas. Voy a interpretar 2 piezas de Joaquín Rodrigo como preludio a la próxima exposición. Son Sevillanas y Jota de las Palomas.
Quizás me he extendido un poco hablando de maestro don Alonso. Quizás deba de abreviar hablando de maestro Rodrigo, puesto que posiblemente sea más conocido para todos ustedes. Nace en 1901 en Sagunto, Valencia, en el seno de una familia acomodada, y tiene la desgracia de quedarse ciego en 1905 con 4 años a consecuencia de una epidemia de difteria que precisamente en esos años de principios del siglo azotó muy virulentamente en el Levante español. En 1910, con 9 años, comienza sus estudios de carácter general y en 1917 comienza sus estudios de carácter musical. Unos estudios que le valdrán la posibilidad de trasladarse a París, a la Escuela Normal de Música de París, a estudiar con Paul Dukas, uno de los principales compositores y figura indiscutible de la música europea de esos primeros decenios del pasado siglo XX en Europa. Va a París a estudiar a la Escuela Normal en el año 1927 y allí conoce a 3 personas muy importantes: a Paul Dukas, que es con quien va a estudiar, a Manuel de Falla y a la que será posteriormente su mujer y compañera de vida durante toda la vida, hasta que la muerte les separó, a Victoria Camí. Victoria Camí era una brillante pianista que había ido a París a ampliar estudios, de origen turco, y según testimonio de su propia hija Cecilia, se enamoró del que posteriormente fue su marido, de Joaquín Rodrigo, a través de una obra para piano que había compuesto Joaquín Rodrigo antes de ir, que era Preludio al Gallo Mañanero. Una obra muy singular, bastante virtuosística, bastante difícil, como muchas de las cosas que escribe Rodrigo para piano, y si tenemos en cuenta el último concierto para guitarra y orquesta que escribió ya en el año 86, Música para una fiesta, es endiablado. Pero lo conoce porque en la partitura llega a manos de Victoria Camí y dice: yo quiero conocer al autor de esta obra porque realmente es fantástica. Y bueno, pues ahí surge el amor. De ese amor surge el matrimonio en 1933, se casan aquí en Madrid, y digamos que en esos viajes de recién casados viajan por Alcalá de Henares, Toledo, Aranjuez y el Escorial. Y Aranjuez, el maestro Rodrigo siempre pensó que el sonido de la naturaleza, y lo dijo hasta prácticamente sus últimas entrevistas, más musical era el agua. Y supongo que todos ustedes han paseado por los jardines de Aranjuez, son una maravilla, un regalo de la naturaleza, pero en determinados momentos del año crean una belleza, o sea, adquieren un componente de belleza un tanto más especial, también por el componente acústico que supone el escuchar el discurrir del agua y algunas de las cascadas y sobre todo las fuentes que tienen los jardines de Aranjuez. Parece ser que eso le cautivó bastante al maestro Rodrigo y bueno, pues le dejó un pozo sentimental. En 1933 es cuando se casa. En 1934 se le concede la beca del Conde de Cartagena, la concede la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y con esa beca le permite volver a París, donde pretende, pues, lo que todo compositor de la época, pues hacerse un campo, hacerse un hueco en el ámbito compositivo y empezar a vivir de la música. Pero claro, llega la guerra en 1936 y la beca se suspende, con lo cual el matrimonio Joaquín Rodrigo, Victoria Camí permanecen, pero ya no con el auspicio de la beca, sino con la propia sustento que ellos son capaces de generarse a sí mismos, pues con alguna clase particular, con alguna composición, con algún trabajo extra, con alguna banda sonora que después no llega a buen término, etcétera, etcétera. Años difíciles, años complicados.
y al terminar, bueno, pues llega un momento en el que vuelven a España. En 1938, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander invita al maestro Joaquín Rodrigo a dar una conferencia en el seno de los cursos de verano de esa universidad, que el maestro titula La música instrumental en las cortes de los imperios de España. Es que no quería leerlo, pero al final no me queda más remedio. La música instrumental en las cortes españolas de España. Bueno, una conferencia, y al mes siguiente, en septiembre, pues de camino a París, donde vuelven otra vez, les invita a cenar el Marqués de Bolarque. El Marqués de Bolarque en ese momento tiene un peso muy específico en el ámbito de la música, está muy relacionado, podríamos decir que es la persona más influyente en el ámbito musical español. Cena en el matrimonio Rodrigo, cena con el Marqués de Bolarque y con un guitarrista del que se oye muy poco, lamentablemente, pero que se le deben una buena cantera de lo que hoy es la guitarra como instrumento de concierto, que es Regino Saiz de la Maza, amigo personal del maestro Rodrigo, y amigo personal de tomar café, de tener una relación estrecha durante esos años en los que Rodrigo, de recién casado, vive en Madrid antes de marcharse en el 34, como les he dicho, a París, como consecuencia de la obtención de la beca. En esa cena, Regino Sáez de la Maza, a cuyo hijo tuve la ocasión de entrevistar para este libro que escribí hace unos años, pues de una forma un tanto jocosa, irónica, medio broma, medio en serio, le dice algo así como: Joaquín, ¿cuándo vas a escribir una pieza? ¿Cuándo vas a escribir un concierto para guitarra y orquesta? Bueno, pues el otro parece ser que, el maestro Rodrigo parece ser que aceptó, pero bueno, no se sabe muy bien si se lo tomó como un compromiso serio, formal, o se lo tomó como una aceptación de las que uno hace en el contexto de una cena, pues porque se queda bien y porque no hay más. Pero no, se lo tomó en serio, porque durante el año 39 escribió el concierto de la obra que posteriormente se llamaría Concierto de Aranjuez. La génesis del concierto Aranjuez tiene un pequeño drama, y es que Victoria Camí, que estaba embarazada, perdió al que hubiera sido su primer bebé. Parece ser que era mucha la ilusión que el matrimonio Rodrigo Camí tenía por ese bebé, y la nostalgia y la tristeza de la pérdida de ese bebé fue el que motivó inicialmente esas notas que después creo que la profesora Almudena nos va a interpretar, que todos conocemos y que de alguna forma a todos nos eriza el vello cuando escuchamos las primeras notas del adagio del concierto de Aranjuez. Y como declararía el maestro Rodrigo posteriormente, empecé la casa por el tejado. Primero escribió el adagio, después escribió el tercer movimiento y por último escribió el primer movimiento. Empezó la casa por el tejado. Bueno, ya está, la obra compuesta, viene a Madrid, se la enseña a Rodrigo, empieza a haber gestiones, cuando se estrena, quién la estrena, se ofrece a una orquesta, se ofrece a otra, hay anécdotas, muchas anécdotas al respecto, y finalmente se estrena un 9 de noviembre de 1940 en Barcelona, lo estrena la Orquesta Filarmónica de Barcelona bajo la dirección del maestro César Mendoza Lasalle. A la semana siguiente se estrena en Bilbao, orquesta que previamente había rechazado la posibilidad de llevar a cabo ellos el estreno por una sencilla y lógica razón. La literatura musical que había hasta ese momento de guitarra con otro conjunto de instrumentos era muy pobre, era muy escasa, y ninguna de guitarra con orquesta. Se puede decir que el maestro Rodrigo pone una pica en Flandes, si me permiten la expresión, a la hora de componer una obra
con la guitarra como protagonista y que concerta o dialoga con toda una orquesta. Una orquesta que, por cierto, tampoco es tan numerosa, tampoco tiene gran alarde orquestal. Tenemos en cuenta que estamos ya en 1940, ya estaríamos acostumbrados a esas grandes formaciones orquestales de más de 130, 150 músicos, con orquestas dimensionadas como las que para las que escribió Mahler y otros grandes compositores. Una orquesta más bien reducida y con una anécdota, esta sí la voy a contar. Y es que en el viajaban en tren a Barcelona Regino Sáez de la Maza y el maestro Rodrigo, y en un momento del viaje se preguntan entre sí: ¿y si no suena? ¿Por qué la pregunta? Porque, como ustedes saben, en ese momento la, digamos, megafonía, los micrófonos, los amplificadores no existen. En ese momento la guitarra tiene una dimensión sonora que no se puede comparar a la guitarra actual a través de los materiales de construcción, de las técnicas de construcción y las técnicas interpretativas que se emplean hoy. Y la guitarra, como todos ustedes saben, tiene un potencial sonoro bastante limitado, como para ponerse en un escenario, en una sala de 600 o de 800 personas y contrastar, dialogar con una orquesta. O sea, la pregunta es jocosa, contada con la perspectiva del tiempo, 85 años después es anecdótica, pero la pregunta tenía toda su injundia y tenía toda su razón de ser. Afortunadamente sonó, y sonó muy bien porque el éxito fue clamoroso. Como le digo, a la semana siguiente se estrena en Bilbao, y a la semana siguiente lo estrena la Orquesta Nacional en Madrid, con Jesús Arambarri como director. El concierto de Aranjuez, desde ese primer momento, se convierte en una pieza icónica, en una pieza, y además en una pieza estandarte del españolismo español y estandarte de una nueva literatura que a partir de ese momento nacerá con la guitarra como protagonista, porque después viene el concierto número 1 para guitarra y orquesta de Castelnuovo Tedesco, y después vienen otros y otros, además de una literatura, como les digo, que empieza con el concierto de Aranjuez. La primera experiencia internacional que se tiene del concierto de Aranjuez lo tiene con la Orquesta Nacional de España en 1943, cuando la Orquesta Nacional de España, con Ernesto Hachter a la cabeza, da sus primeros conciertos internacionales. Recuerden ustedes que antes les he dicho que se crea en 1937, se recrea de forma rara en 1940 y se crea de forma definitiva en 1942. Pues bien, en la primavera de 1943 viaja hace una pequeña gira de conciertos por Portugal, concretamente por Lisboa y Oporto, y ahí se interpreta por primera vez fuera de nuestras fronteras el concierto de Aranjuez. La publicación es de 1957, la partitura, la publicación de la partitura, y la sufraga el marqués de Bolarque. Y la primera grabación es de 1958, y una de esas primeras grabaciones la hace el maestro Odón Alonso. En 1948, he dicho 58, discúlpenme, 43, 48. Y en 1950, digamos que hay una segunda consagración de la obra a nivel internacional, con la gira que hace la Orquesta Nacional de España, con Ataúlfo Argenta al frente de la misma, en París. En el Teatro de los Campos Elíseos se interpreta 2 veces el concierto de Aranjuez. A partir de ahí, el concierto de Aranjuez es una obra absolutamente icónica, que yo creo que prácticamente todos los días del año, en algún punto de la geografía mundial del globo terráqueo, se escucha. ¿Cuál es la relación del maestro Odón Alonso con Joaquín Rodrigo? Aquí es donde voy a empezar ahora a pasar estas pequeñas diapositivas. El maestro Odón Alonso estrenó estas 8 obras de Joaquín Rodrigo. Fue el compositor español al que más música estrenó, y después Tomás Marco, el actual presidente o director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La primera obra que estrena el maestro Odón Alonso de Joaquín Rodrigo, estrenar, no interpretar, la primera obra que estrena es Música para un Códice Salmantino, el 12 de octubre de 1953, como tienen ustedes ahí.
La obra es encargo de la propia Universidad de Salamanca para conmemorar el 700 aniversario de la creación de esta institución académica. La obra tiene un pequeño formato, está escrita para voz de bajo, 11 instrumentos y coro mixto, y se estrena en el Teatro Gran Vía de Salamanca. Después vendría los 6 villancicos que aparecen ahí en 1954. Como ven, nada más pasar las festividades de la Navidad y del Año Nuevo, el 4 de enero de 1954. Y si no creo recordar, o sea, si no recuerdo mal, el escenario fue el Real lo que es hoy el Real Conservatorio Superior de Música. Esos villancicos, a la clavellina, aire y donaire, Pastorcito Santo, la Virgen, la Palma y el Borriquito, etcétera, fueron estrenados. El Hijo Fingido es una comedia, una zarzuela, una comedia lírica, que es estrenado en 1964. El Himno de los Neófitos del Qumrán, con adaptación del texto, es un texto que procede de un pergamino encontrado en unos colectivos sociales muy antiguos del Qumrán. Victoria Camí, que era una mujer bastante culta, hablaba varios idiomas, hizo una adaptación de ese texto. Y esa obra, el himno de los Neófitos del Qumrán, fue encargo de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que había tenido su primera edición en 1962. Es decir, a la tercera edición ya este festival le encarga una obra a Joaquín Rodrigo. Después vendrán los Cantos de Amor y de Guerra en 1968. Después el concierto andaluz, Cantan por Belén Pastores, un villancico único que se interpreta en calidad de estreno dentro de un concierto, como ven también por la fecha en vísperas de Navidad, el 22 de diciembre. Después viene el concierto andaluz en versión ballet. Y fíjense la fecha, 18/7 de 1972. Había sido un encargo del caudillo para conmemorar el 18 de julio. Y se interpreta en los palacios de la Granja de San Ildefonso, con la orquesta de la Radio Televisión Española. Después, en el 75, vendría una segunda versión, que también tiene su anécdota, de el himno a los Neófitos del Qumrán, que había sido estrenada en 1965. Y por último, ya en una fecha un poco más avanzada, en 1982, Los Palillos y Panderetas. Pero el número de obras que el maestro O'Donnell Alonso interpreta de Joaquín Rodrigo, estos son los estrenos, pero interpreta más de 30 obras de Joaquín Rodrigo. Es decir, la relación es importante en este momento, la relación personal y la relación profesional. Pero como estrenos en España de Joaquín Rodrigo, también tenemos Los Sones de la Giralda, que había sido estrenado por la BBC en Gran Bretaña. Y también tenemos en estreno en Madrid La música para un códice salmantino, que como hemos dicho se había estrenado en el 53. Y en primera audición por la orquesta de la Radio y Televisión Española tenemos el concierto para arpa y orquesta y otro villancico, como primera audición de esta orquesta. El concierto de Aranjuez se interpreta 50 veces y forma parte de 50 programas y a ver si lo tengo en la siguiente. No, sí. El concierto de Aranjuez forma parte de 50 programas y se interpreta en 55 conciertos dirigidos por el maestro O'Donnell Alonso. Y ahora veremos cuáles son los solistas que hicieron esas obras. Después le sigue en el ranking otro concierto para guitarra y orquesta, aunque no tiene la forma estructural del concierto, sino que es más una suite que un concierto, que es La Fantasía para un gentilhombre, que es la segunda obra más interpretada de Joaquín Rodrigo después del concierto de Aranjuez. Después, La música para un códice salmantino, que formó parte de 9 programas y se interpretó en 9 conciertos. Después, 2 canciones sefardíes. Estas 2 canciones sefardíes proceden de los años 50 y siempre fueron
e interpretadas con el maestro Don Alonso al frente del coro de Radio Nacional de España y después con diferentes agrupaciones corales y sinfónico-corales. Soleriana formó parte de 5 programas y fue interpretada en 5 conciertos, y ahora un conjunto de obras como Ave María, Homenaje a la Tempranica, Concierto para violín y orquesta y El Cántico de la Esposa formaron parte de 3 programas de conciertos y se interpretaron en 3 conciertos. Les aclaro brevemente. Por ejemplo, un concierto en esa época de la Orquesta Nacional y posteriormente de la Orquesta de la Radio y Televisión Española, un programa se interpretaba 2 veces. En el caso de la Orquesta Nacional, los viernes y los sábados. Eso significa que forma parte de un programa, pero son 2 conciertos. De ahí la contabilidad, que a veces no coincida con el caso de los conciertos. Y como solistas interpretaron, bajo la batuta del maestro Don Alonso, Narciso Yepes, Renata Tarragó, Alirio Díaz, Carlos Barbosa, José Luis Lopategui, Alexander, es decir, esos solistas de guitarra, algunos de ellos muy famosos, sobre todo Ernesto Vitetti, Pepe Romero, o sobre todo Narciso Yepes. Para los que ya peinen más canas quizás también les suene Renata Tarragó o José Luis Lopategui, pero todas esas primeras figuras de la guitarra española fueron quienes interpretaron el concierto de Aranjuez. Y creo que ha llegado el momento de que Almudena nos deleite con una de las versiones del concierto de Aranjuez, pero eso que lo explique ella. Fue una versión que hizo para piano el propio maestro Rodrigo y se llama Aranjuez va pensé, pero van a ustedes identificar como el segundo movimiento del concierto de Aranjuez.
Ha llegado el momento de ir poniendo punto y final a esta intervención en el que he tratado de sintetizar desde mi perspectiva y desde el conocimiento que tengo tanto de la figura del maestro Odón Alonso como de la figura del maestro Joaquín Rodrigo y de su icónica obra El concierto de Aranjuez, una síntesis lo más ordenada y lo más cronológicamente posible, como una exposición en homenaje a la efemérides que estamos celebrando con este acto, el centenario del nacimiento del primero y el estreno de la icónica obra del segundo. El concierto de Aranjuez ha sido y es actualmente una seña de identidad de la cultura española de su tiempo, una obra del repertorio español de dimensiones internacionales y ha alcanzado la cota de popularidad y de éxito artístico de las grandes obras del repertorio sinfónico de todos los tiempos. Podríamos decir que es una obra similar a la quinta de Beethoven, a la Sinfonía número 40 o número 41 de Mozart y a tantas y tantas obras que forman, son, digamos, cita obligada y repertorio obligado de todas las orquestas que tienen una programación más o menos estable. Tengo que ir terminando y me gustaría agradecer nuevamente en el epílogo de esta intervención a mi colega, la doctora Almudena Arribas, la invitación a venir a esta entrañable sala, porque tengo unos recuerdos muy bonitos de ese 2016 en el que intervine, y también me llevo un recuerdo muy bonito de esta intervención que estoy finalizando hoy, a la Junta Directiva y a los miembros de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, y agradeciéndoles también a ustedes su asistencia y la atención que me han prestado. Voy a hacer después, cuando todavía queda que Almudena cierre de forma brillante con su interpretación musical este acto, después voy a hacer una entrega de este libro a la Junta Directiva de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, para que a partir de hoy forma parte de su patrimonio bibliográfico. De este tengo que decirles que fue editado, dale la vuelta por favor, fue editado por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de la cual soy académico, y con una edición muy limitada de 200 ejemplares, con lo cual no tengo posibilidad de hacer esta donación o este regalo, pero de este sí. Entonces, ahora sí que me gustaría, me pongo a su disposición por si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna de esas anécdotas que he dicho y que no he llegado a terminar, porque son justo las 8. Dígame. Muchas gracias. Sí, por favor. En relación con la creación de la Orquesta Nacional, he querido entender, no sé si bien, que se creó de una manera irregular o precaria en el año 38 y que luego se volvió a crear en el año 42 o 40. ¿Qué anécdota o qué trasfondo hay en ese...? No es una anécdota, es una realidad. Acaba de publicarse un nuevo libro mío sobre la figura del maestro Odón Alonso, que se llama Odón Alonso y la Orquesta Nacional. Lo ha publicado el Otoño Musical Soriano, ese festival de música, y el Ayuntamiento de Soria, ese festival que se celebra en Soria desde 1993. Esta ha sido su 33 edición, y ahí hay un capítulo dedicado exclusivamente al nacimiento de la Orquesta Nacional, pero le verbalizo brevemente, lo digo por si tiene interés. Ha salido en edición novenal, también en una edición limitada, con lo cual estas cosas de la edición novenal a mí me encanta, porque no se pone de manifiesto ese interés económico de la venta de los libros, pero hay un problema con las ediciones novenales, y es que luego después no hay distribución.
Entonces, supongo que si alguien de ustedes tiene un verdadero interés en conseguir ese libro, puede ponerse en contacto con José Manuel, que es el director del festival, solicitárselo y seguramente se lo harán llegar. También ha salido con una tirada de 200 ejemplares, una tirada bastante simbólica. Pero al margen de esto, lo explico. Bueno, pues parece bastante paradójico que en una España en guerra el gobierno de la República creara la Orquesta Nacional de Conciertos, que era el nombre con el que se creó la Orquesta Nacional de España. Pero por muy paradójico que a mí me pueda parecer, o que a todos nos podamos parecer, como en un contexto bélico como el que asoló nuestro país del 36 al 39, el gobierno de entonces crea la Orquesta Nacional de España, paradojas, ecolubraciones y otras consideraciones aparte, ahí hay una realidad. Ahí están los boletines oficiales del Estado, en el que yo me he fundamentado mi investigación para poder poner por escrito el origen de esa Orquesta Nacional en 1937, que tuvo unos 30 conciertos entre junio de 1937 al 6 de enero de 1938. El 6 de enero en Barcelona. El 6 de enero de 1938 cesó su actividad artística y la orquesta se disolvió. En 1940, ya con el gobierno del general Franco, se crea nuevamente la Orquesta Nacional, pero se crea, cuando he dicho antes, de una forma singular. Si he dicho la palabra rara o alguna otra término similar, discúlpenme, no ha sido mi intención calificarla de esa manera. Se crea de una forma singular porque hasta el momento ninguna orquesta se había formado con 181 miembros. Y ese 181 miembros con el que se funda la Orquesta Nacional de 1942, por eso digo que se funda de una manera un tanto singular, es por la fusión que se hace de las dos orquestas existentes en Madrid en ese momento, que son la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Sinfónica. Evidentemente, ese cuerpo instrumental no hay quien lo sostenga. Y tampoco hay literatura musical para una orquesta de 181 miembros. Por lo tanto, digamos que tuvo unos 3-4 meses de actividad musical y también se deshizo. Y la Orquesta Nacional, o definitiva, como se decía en la época, se crea en 1942 con 84 músicos, más un archivero, más un inspector, en fin, una plantilla normal. De ahí que la actual Orquesta Nacional de España, la que se crea en 1942, esa sea, digamos, la que de forma ininterrumpida y sin experimentar en ningún tipo de bache o de eclosión o de disolución, es la actual Orquesta Nacional de España, es la heredera de esa creada en 1942. Pero la realidad, y ahí están los boletines oficiales del Estado y la prensa de la época y los programas conservados en los archivos de la propia Orquesta Nacional, la realidad es que en 1937 el Gobierno de la República crea la Orquesta Nacional de Conciertos. Así es como se denomina. Se disuelve por razones del conflicto bélico, se crea de forma singular, extraña, porque, repito, no hay precedentes de una orquesta sinfónica con 181 miembros en plantilla. Se forma de esa manera, se disuelve a los 3-4 meses y ya se forma de una forma real, organizada, etcétera, en 1942. Muchas gracias por todo lo que nos ha contado de Joaquín Rodrigo. Las obras musicales las desconocía y parece ser que llegó a escribir hasta una zarzuela de divertimento. Bueno, pero mi pregunta... El hijo fingido es una zarzuela. El hijo fingido es una zarzuela. Gracias. Comedia lírica, pero vamos, comedia lírica y zarzuela son sinónimos. Mi pregunta va más por O'Don Alonso. Creo recordar que ha mencionado que al principio de su carrera creó música para 5 películas. ¿Se llegaron a estrenar y algún ejemplo de alguna de ellas? Sí. Gracias. 1955, El Coyote. 1956, La venganza del coyote y Viaje de novios. 1959, Fulano y Mengano. 1966, El diablo que viene de Akasagua. Y 1972, se me ha ido.
Si quiere, me puedo extender un poco más, si quiere. A ver, las primeras películas, como ya le digo, las de 1955, 56, las dos de 56, La venganza del coyote y Viaje de novios. En Viaje de novios interviene como actor principal Fernando Fernán Gómez, una comedia muy, muy divertida. 1900, esas, digamos, son películas un tanto de subsistencia profesional. Como les he dicho, el músico de estos años tiene que dirigir, componer, escribir, hacer críticas, dar conferencias, etcétera. La de 1966 y la de 1972, ahí hay también un componente familiar, y es que el director de esas dos películas, El diablo que vino a la Casagua, las dirige Jesús Franco, y Jesús Franco es su cuñado. Odón Alonso se casa en 1954 con Dolores Franco. Con Gloria Franco. Gloria Franco es la hermana de Dolores Franco y el crítico musical, el de Radio Nacional, y de Enrique Franco. Dolores Franco, así no nos suena, pero si decimos que Dolores Franco es la mujer de Julián Marías, entonces ya empezamos a hilar un poco más el parentesco familiar y el ámbito social en el que se mueve la familia Odón Alonso junto con la saga Franco, que fueron 10 hermanos. Algunos fallecieron antes, pero fueron 10 hermanos. Uno de esos hermanos de Gloria Franco es Enrique Franco, el famoso musicólogo, crítico musical, director de programas de Radio Nacional de España. Y otro de esos hermanos fue como he dicho antes, Jesús Franco, que inicialmente entra en el mundo cinematográfico como guionista y como ayudante de dirección, y finalmente se hace director de cine. Y esas dos últimas, porque ya en 1966 Odón Alonso tiene una actividad directoral que le permite vivir de ella, porque ya está trabajando, es el principal director invitado de la Orquesta de Radio y Televisión Española, se había creado el año antes. Es el director titular de la Orquesta Filarmónica de Madrid, tiene muchos compromisos profesionales dentro y fuera, y en 1972 ya es director titular de la Orquesta de la Radio y Televisión Española, con lo cual su posicionamiento en el mundo de la música y en el mundo de la dirección ya ha llegado a la cumbre, pero lo hace, bajo mi punto de vista, más por compromiso familiar que por sustento profesional, como pudieron ser las primeras películas de 1955, 56 y 58. A usted. ¿Alguna pregunta más? Pues las gracias se las doy yo a todos ustedes, Almudena, Junta Directiva, muchas gracias. Creo que me toca terminar simplemente para celebrar la música española, que estamos haciéndolo en dos figuras tan importantes para la música como han sido el maestro Don Alonso y el maestro Joaquín Rodrigo. Así que yo voy a interpretar un compositor español, que es Joaquín Turina, en una obra que es Zambra.
Muchas gracias por su asistencia y, sobre todo, en nombre de la Sociedad Económica Matitense de Amigos del País, quiero entregarle nuestro agradecimiento al doctor Fernando Pérez Ruano por su magnífica y excelente intervención y agradeciéndole que haya estado aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Que pasen ustedes buena tarde.